Things went wrong today. Bad news came my way. I woke up to find that I had lost my mind. Vamos a conocer la colección de Gustavo Coll, parte de la historia de las comunicaciones en el Río de la Plata. Western Union man, bad news in his hand, knocking at my door, selling me a score. Gustavo, tú fuiste gerente de la Western Telegraph acá en Montevideo. La Western era una compañía de telégrafos. Nació en realidad en 1875. ¿Qué era un telegrama? Bueno, un telegrama era aparte del correo, era la única forma de comunicarse por escrito con alguien, remotamente, ¿sí? Yo arranqué como aprendiz, en la época que los ingleses creían en los aprendices. Luego fui a Inglaterra 1 año y medio, me convertí en técnico y luego fui subiendo y pude llegar a gerente de la empresa. ¿Por qué se usaba el telégrafo existiendo, por ejemplo, el teléfono en esa época? Bueno, porque era la única forma de dejar constancia por escrito de una transacción, por ejemplo. Y no nos olvidemos que el teléfono era caro y no siempre era confiable. Si uno quería hablar con Europa, a veces uno quería hablar con Buenos Aires y le preguntaba a la operadora qué demora hay y la operadora le decía indeterminada. Ambas cosas se complementaron, pero era necesario cuando se necesitaba dejar constancia por escrito, salvo una carta que podía demorar semanas y semanas en llegar, el telegrama. ¿Cómo se cobraba un telegrama? ¿Era por frase, por palabra, por letra? Se cobraba por palabra y ninguna palabra podía exceder 15 letras. Había una forma más barata de enviar un telegrama. El LT, el telegrama nocturno o letter telegram, que uno lo ponía en el día y se garantizaba la entrega al día siguiente, la mañana del día siguiente. El primer cable transatlántico duradero y eficiente se tendió en 1866, en el mismo momento que se tendió el cable acá, en el Río de la Plata. Montevideo y Buenos Aires, a través de Colonia a Punta Lara. ¿Y esas torres, por qué lugares pasaba? Y pasaban por San José, Florida, todo ese tipo de lugares. Y en esos lugares había lo que se llamaba guardahilos, que eran los que cuidaban la línea de cobre o de hierro. Esos cables submarinos, ¿de qué material están hechos? El interior es un conductor de cobre recubierto por gutapercha o material plástico telcocín, una banda de bronce antiteredo, luego yute y por último una protección de hierro acerado. ¿Con qué buscabas tú el cable? Lo que se llama un grampín, que es una especie de ancla pero de varios brazos y que se arrastraba desde el remolcador a baja velocidad, se enganchaba el cable, se desplazaba por la cubierta y ahí se levantaba y se decidía qué hacer. Un día yo estaba trabajando cerca de la isla Gorriti, reparando un cable que iba desde Montevideo a Maldonado. Sabía que había un cable de stock entre la isla Gorriti y la costa y bueno, lo empecé a buscar, se grampinaba y me pasé todo el día buscándolo y no lo encontraba. Me fui a acostar en el remolcador y a eso de las 2 de la mañana viene el capataz y me despierta. No, dice, estuvimos en un boliche y nos encontramos con unos pescadores y ellos encontraron el cable y lo cortaron en pedacitos y se lo llevaron. Now you've gone away and how it's sad to say you've gone. I remember what they said, now I'm going out of my head. Tell them just had to
Esos cables venían en barcos, ¿verdad? Desde en Europa. barcos cableros, sí. Esos cables a veces no llegaban. Sí, hubo dos desastres con cables que iban a conectar Río de Janeiro con Río Grande, pero se perdieron, y el cable y las vidas. Fue un golpe duro, pero luego hicieron nuevamente un tendido y pudieron conectar. Estamos instalados con equipo de radioaficionados. El radioaficionado brasileño está comunicando, él tratando de hacer contacto, y después de confirmado se envía una tarjeta impresa donde van vistas de la represa, de India Muerta, tratando de difundir esto también a través de los radioaficionados. Además de internet, todavía los radioaficionados se comunican y van difundiendo la cultura. George, Papa Yankee 5, América Charlie Charlie, Charlie xilófono 3 tango operada por CX5 Tango Sierra, ¿cuál ¿Es como hablar por teléfono? ¿Cómo es? Claro, es similar, lo único que hablas y escuchás. Hay dos tiempos. Cuando estás hablando, el corresponsal en algún lugar del mundo te está escuchando. O sea, no es como el teléfono que puedes hablar al mismo tiempo. Claro. O sea, lleva su tiempo y ahí justamente está el hecho. La otra persona te explica, te cuenta dónde vive, qué hace, y tomás nota, o sea, lo recibís, después le tenés que contestar eso. De eso se trata, de una chava más lenta que el teléfono. Claro. Pero es interesante. Es una plaqueta conmemorativa del tendido del cable ese entre Buenos Aires y la isla de Ascensión. Hay otra parte de la western, por así decirlo, que son las cosas que traían los ingleses para la vida cotidiana, ¿no? Ellos vivían en una casa en la calle Berro, el personal soltero y el personal jerárquico tenía un apartamento muy lindo en Solano Antuña. Y tenían este tipo de cubiertos y de juego. Creo que esto era de gerencia, pero es plata inglesa y todavía tiene azúcar adentro. ¿Pero es del azúcar de aquella época? En cuadraditos. I remember what they said. Now I'm going out of my head. Tell them just had to say, you learned your lesson the long way. Marcados WTC, porque estos están marcados WTC. O sea que tenían la grifa, digamos. Sí, la marca. Sino que además también todos los platos estaban hechos y marcados WTC. Hubo todo un movimiento en Sudamérica, debido al tipo de gobierno que había, que se cerraron todas las compañías telegráficas internacionales. Perú, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, y le tocó, por supuesto, Uruguay en algún momento, que fue en diciembre de 1980. Y ahí cerraron la Western y All America. Y Talcable había cerrado algunos meses antes. Todas esas empresas en todos esos países que nombraste, ¿eran todas filiales, o sea, eran todas inglesas? Inglesas y americanas. Inglesas y americanas. Alguna italiana. ¿Existieron empresas uruguayas? Sí, el Telégrafo Oriental, que fue adquirido por Telégrafo Nacional. En el momento que se tendieron cables entre Maldonado y Río de Janeiro a través de estaciones costeras, ya dejó de ser la razón del Telégrafo Oriental, por ejemplo. Los Western and Brazilian se conectó desde Londres con Carcavelos, en Portugal, y luego fueron bajando hasta Río de Janeiro, y en 1875 llegaron hasta el Río de la Plata. La correspondencia seguía existiendo. Sí, pero podía demorar 5 o 6 meses. Esto era cuestión de horas. Cuestión de horas, o si no de minutos. El reloj que está en el ala vieja del Hospital Británico por Avenida Italia, ese estuvo en la Western hasta el año 1980. Creo que fue hecho en 1917, así que tiene más de 100 años ese reloj. ¿Qué es eso que tenemos ahí? Bueno, eso es un pedazo del cable original tendido en el año 1866. Fue el primer cable internacional en toda Sudamérica que unía Colonia con Punta Lara en la Argentina. Una obra de ingeniería importantísima porque entre Colonia y Montevideo había, por ejemplo, 2.700 postes.
con sus líneas de cobre o hierro, más los aisladores. Es interesante destacar que en ese enlace se permitía telegrafía y telefonía simultáneamente. ¿Cuál es la diferencia? Porque hoy que podés levantar el teléfono y llamar a cualquier lado, o entrar a internet y comunicarte con alguien. ¿Cuál es la diferencia de tener un equipo que cuesta un dinero para hablar, todavía para esperar Es la pregunta que hacen todos. para esperar a que el otro te conteste para volver a hablar? Te lo resumo así, es la diferencia, es lo mismo que un pescador. ¿Viste? Si alguna vez viste un pescador, se pone horas ahí con su cañita y espera que pase un pez en ese lugar. No es lo mismo. El gusto de estar detrás de un equipo, buscando hasta que encontrar esa estación específica. Papa Yankee 5, América Charlie Charlie. Charlie xilófono 3 tango operada por CX5 Tango Sierra, ¿cuál? Estás conectado y no sabes quién te puede llegar a No, responder. exactamente es eso. Esa es la incertidumbre. Llamas en diferentes bandas y alguien te puede salir de a 2.000 kilómetros como de 15.000 kilómetros. Claro. Lo que tiene interesante, o sea, es una sorpresa siempre. Ya, tu numeral de contacto es 7979. ¿Cómo funcionaban esos Bueno, esos estos teléfonos eran pensados específicamente para transmitir telefonía y telegrafía en forma simultánea. No tienen magneto que genera un voltaje de cierta potencia, sino que tienen un carrete de Ruhmkorff que generan alta frecuencia que no interrumpe las comunicaciones de telegrafía. Lo interesante es que tienen dos, porque la señal era pobre, tienen dos auriculares que se pueden poner así, más o menos. Y se hablaba de esa forma. Y desde esa corneta sonaba una especie de llamada, pero no era un magneto. ¿Qué época estamos hablando, más o menos? Y estamos hablando de 1860, 1870. Esto era Punta Yeguas, Colonia. Nosotros teníamos cables Punta Lara, Colonia, Colonia, Punta Yeguas, y ahí iban líneas de cobre hasta Montevideo, y Montevideo iban cables submarinos hasta Maldonado y de ahí a Río Grande. Y después ahí en su momento se unió con el mundo, ¿no? Y Era ahí por ahí. se unían con Río de Janeiro oportunamente. La sección arrancó porque parte de mi tarea cuando era técnico en la Western era reparar cables submarinos. Y yo había tenido un trozo del cable original de 1866 que se perdió en alguna mudanza, no sé qué pasó con él. Entonces fui hasta Colonia, donde vivía todavía el cuidacables o el guardahilos, como se le llamaba, en la vieja casa que había sido de la Western, y tenía un pedazo de cable que me regaló, pero también me regaló, entre otras cosas, ese reloj que está ahí, que era original de la River Plate Telegraph Company. O sea que estamos en presencia de un perforador, ¿se Un llama? perforador, en realidad este es un perforador Whitestone, que se usaba originalmente para las transmisiones, pero luego se hizo todo automático. Con esto se oprimía, se presionaban las teclas con estos bastones, punto, raya y espacio, y el avance del papel o de la cinta. O sea que en realidad lo que se hacía ahí era escribir un código, por así decirlo. Exactamente, se escribía el código Morse de puntos y rayas. Por cuestiones técnicas, en los cables submarinos el código Morse que se utilizaba era modificado, mientras que en el código Morse común se separan rayas y puntos por longitud. En los cables submarinos se distinguen entre sí por polaridad, positivo para uno, negativo para otro.
Este aparato lo compré una vez en una feria especializada en Londres, que donde yo me había carteado con alguien que sabía que estaba ahí. Lo conocí, luego salí a recorrer y compré ese aparato y pagué 12 libras por él. Cuando me fui, ya cerca del mediodía, lo fui a saludar nuevamente y me preguntó qué había comprado. Y le dije, bueno, compré tal cosa. Ah, qué interesante. Yo quisiera tener uno. ¿Y cuánto pagó? Pagué 12 libras. Y venga conmigo que yo le muestro dónde están. Entonces a esa altura del día ya valían 10 libras. Y entonces el hombre compra una, saca una libra de su billetera, me la da a mí y me dice, así usted pagó 11 libras y yo pagué 11 libras también. Un inglés que nunca había conocido en mi vida, primera vez que lo veía. Things went wrong today, bad news came my way. I woke up to find that I had blew my mind. Originalmente todas las estaciones de ferrocarril del Uruguay y de la Argentina tenían este tipo de estación. Se entintaba y se producía una raya y un punto según las señales que se recibían. ¿Eso qué significaba, digamos, la raya y el punto? El código Morse. Rápidamente se descubrió que los operadores podían recibir oralmente, si no tenían por qué ver la cinta. Entonces se usaba poco la cinta, pero sí se escuchaba continuamente el repiquetear del solenoide. Estos son ejemplares ingleses activados a cuerda, algunos de ellos son de estaciones intermedias. ¿Tú los conseguiste allá, en Inglaterra? No, algunos los conseguí acá, remate de AFE, y otros los conseguí en Buenos Aires. Western Union man, bad news in his hand, knocking at my door, selling me the score. ¿Esos qué son? Estos son manipuladores, y este es un manipulador marino o de chispa, porque los transmisores marinos usan grandes potencias, entonces se necesitan contactos gruesos y fuertes para manejar las corrientes que ellos usan. ¿El código Morse ya existía o se inventó para hacer estas transmisiones? No, ya existía. En realidad había varios códigos Morse. Uno era el americano, que era el inventado por Morse, Samuel Morse, y luego fue modificado en 1890 por ahí, y es el que se utiliza aún hoy día. 15 cents a word to read, a telegram I didn't need, says she doesn't care no more, think I'll put it on the floor. Esta es una llave Marconi, ¿sí? También para uso marino, que es muy buscada por los coleccionistas, que maneja grandes corrientes, y esta está casi nueva. ¿Dónde la conseguiste esta? Esta la compré en Estados Unidos. ¿Se puede saber a cuánto las compraste? ¿Cuánto salen? No. No. Eso queda en secreto. No, porque lo que hoy se paga 100, mañana se compra por 10 y el otro día por 150. Pero, por ejemplo, esta llave usada en los aviones de la Primera Guerra Mundial, esta se pagó hace poco $100 por ella. ¿En un remate? ¿Dónde? En un remate en eBay. Es una llave de chispa que tiene precisamente un pedazo de mica para que uno pueda controlar la chispa y verlo. Hablando de aviones, tengo esta llave que se usaba en los bombarderos ingleses, y cuando volaban en formación tenían que mantener silencio de radio. Tenían unas luces arriba y abajo, y ellos podían mandar señales con el código Morse. Con una de estas dos se seleccionaba con qué luz del avión se iba a hacer la seña. Y con esto se marcaba el código y se le avisaba al otro compañero, digamos, para que no interceptaran sus comunicaciones. ¿Es así? Claro, ahí está. Now you've gone away and how it's sad to say you've gone. En algunos aviones o en algunos tanques, entonces se lo ponían en el muslo. El tipo iba sentado y esto se movía así.
En una época la telegrafía era realmente una cosa muy importante y era el último grito de la tecnología. Entonces se enseñaba telegrafía en los laboratorios de los liceos y de las universidades. Y estos son aparatos para la enseñanza de telegrafía. Por ejemplo, este demostraba que al moverse por un electroimán se podía imprimir puntos y rayas. Siempre estamos hablando de código Morse. I remember what they said, now I'm going out of my head. Tell them just had to say, you learned your lesson all the way. ¿Hubo otro tipo de código, de algo para manifestar? Después, mucho más tarde, hubo el código de 5 unidades o de 7 unidades, pero eso era ya para el telex. 7 de séptimo, 9 de noveno, Roger. Si hay una catástrofe mundial y caen todas las comunicaciones del planeta, Nosotros. lo único que va a quedar son los Nosotros radioaficionados. con una simple batería y un equipo moderno de esto podemos instalar una estación de campaña, un simple antenita, un hilo y podemos comunicar. Y si no podemos cualquier parte del mundo. Sí, si no podemos llegar vamos haciendo puente porque en otro lado hay otro radioaficionado y más con el código Morse. Ese es código Morse. Código Morse. Corresponde a una estación de guardahilos, no la abrigo. O sea que raya, raya es la M, Ahí está. punto y raya es la A, La punto, raya, punto, punto es la L, la L. punto, raya es la A, la B, ¿cómo Raya, sería? Raya 3 puntos es la B, punto raya punto la R, 2 puntos es la I, 2 rayas y un punto la G y 3 rayas es una O. No precisás de ninguna conexión del Estado, de ninguna empresa, de nada. Simplemente que la batería tenga carga y el equipo funcione. Y esta es el chao de guerra y 3 Tokio. Estos son aisladores. Eso sí, ya estamos hablando de que esos van en las columnas o también Esos estamos van en las hablando- columnas, sí. Acá hay varios tipos, hay más que nada uruguayos o encontrados en Uruguay. Este no, este es inglés, Pilkington, fabricado por una fábrica inglesa famosa. Pero nacional, por ejemplo, este es nacional, hecho por Cristalería del Uruguay. Mirá, Cristalerías del Uruguay también hacía entonces Hacían, sí, aisladores. sí. De cerámica son más que nada ingleses. En un principio, cuando se ponían las líneas de cobre o de hierro, los muchachos o no tan muchachos se dedicaban a romper los aisladores con hondazos o con una escopeta, no sé. Entonces hicieron los aisladores de cerámica, pero recubiertos en metal. Y toda esta colección, o buena parte de ella, sí, que estaba originalmente en Colonia, vuelve a Colonia. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué doné a la Intendencia de Colonia? Porque simplemente arrancó el primer cable telegráfico internacional en toda Sudamérica, arrancó en Colonia. O sea que prontamente vamos a tener el Museo del El Telégrafo Museo del Telégrafo. en Sí, Colonia. En Colonia. I'll be on my way 'cause there's another girl for me. I'll be sure of her, things will be as they were.